Hace unos meses hice un vídeo acerca de 8 mitos sobre la sumisión química. Pensaba dejarlo ahí, pero bueno, estas últimas semanas se ha estado extendiendo por España un nuevo mito que no coincide exactamente con ninguno de esos 8, aunque se parece mucho a uno, pero tiene nuevos conceptos y se plantea de distinta forma. Así que creo que conviene analizarlo y preguntarnos cómo de probable es. Se trata, por supuesto, de los pinchazos. Está en boca de todo el mundo, hay publicaciones rulando por todas las redes, está saliendo en las noticias de todos los medios. La idea de que se está poniendo preocupantemente de moda que un agresor vaya armado con una jeringuilla a un espacio de ocio e inyecte una sustancia a su víctima para poder abusar de ella. Os recomiendo ver el vídeo de los 8 mitos, porque traté cosas parecidas y también nociones básicas en las que veo que muchísima gente sigue cometiendo errores. Por ejemplo, mucha gente concibe la sumisión química como la idea únicamente de que un agresor suministra a la víctima una droga sin su consentimiento, cuando en realidad la mayor parte de casos de sumisión química se da con la víctima consumiendo una droga voluntariamente, casi siempre el alcohol. De hecho, la mayor parte de casos de sumisión química son eso, una víctima que consume alcohol y un agresor que se aprovecha de que debido al alcohol sus facultades de defensa están un poco mermadas para abusar de ella. Pero bueno, en cualquier caso, este vídeo va a estar centrado pues, en los reportes que ha habido estas últimas semanas de gente notando un pinchazo y posteriormente mareándose, y en cómo de probable es la idea de que un agresor vaya armado con una jeringuilla suministrando drogas a sus víctimas para abusar de ellas. Os adelanto que parece muy improbable, pero bueno, vamos a ver por qué y a tratar el tema con calma. Es técnicamente posible, esto creo que también es necesario remarcarlo, por poder puede estar sucediendo, pero creo que es muy improbable. Y creo que hay 8 razones distintas por las que esto es muy improbable, así que veámoslas. La primera es que someter químicamente a alguien mediante una inyección sería dificilísimo, por varios motivos. Primero, calcular la dosis. Dependiendo de la sustancia, de entre las posibles sustancias que se podrían usar con este fin, calcular la dosis para producir una inconsciencia puede ser dificilísimo. Pasarse un poco implicaría la muerte por sobredosis de la víctima. Por otro lado, no es tan fácil poner una inyección. Especialmente, se supone que son por vía intravenosa o por vía intramuscular, o solo vía intradérmica. En este último caso, algunas sustancias directamente no tendrían efectos, por cierto, pero vamos que para poder cometer este tipo de agresiones harían falta conocimientos médicos. Pero lo más importante, la aguja tendría que estar clavada durante varios segundos. En algunos de los casos, de hecho, dependiendo de la sustancia, tendrían que ser más de 10 segundos incluso. No cuadra mucho lo de tener una aguja clavada durante más de 10 segundos, pero notar solo un leve pinchazo y no saber muy bien de dónde ha venido. En segundo lugar, sabemos que en el Reino Unido pasó algo similar, que mucha gente creyó haber sido drogada por un pinchazo cuando no había sido así. Esto del pinchazo ya se trató en Reino Unido, ya se abordó en Reino Unido y bueno, de hecho en el vídeo de 8 mitos sobre la sumisión química pues hablé del caso de Reino Unido y de cómo mucha gente acudía a las comisarías denunciando haber recibido un pinchazo a través del cual creían que le habían suministrado droga y luego se descubría que no había sido así y que no tenía un tipo de lesión que encajara con esa hipótesis. Así, por ejemplo, la policía de Nottinghamshire investigó 15 reportes de posibles drogas inyectadas sin el consentimiento de la víctima y descartó inmediatamente 14 de ellos porque la lesión, el moratón, no era realmente compatible con la clase de moratón que produce el pinchazo de una jeringuilla. Ojo, eso no significa que uno de cada 15 reportes sí fuera verdadero, significa que 14 pudieron ser descartados inmediatamente solo por el tipo de lesión. Igual ese uno de 15 también se puede descartar más adelante. Lo único que dice la policía de Nottinghamshire es que no se pudo descartar en el mismo momento en el que la víctima acudió a comisaría. Esto es curioso porque precisamente algunos medios subrayan lo de esto ya venía pasado en Reino Unido y recientemente en Países Bajos y en Francia como para dar más credibilidad a esta hipótesis, cuando en realidad lo que hemos visto en otros países ha sido que en muchos casos no era así.
En tercer lugar, sabemos que con otras metodologías, aun siendo químicamente imposibles, ha habido casos de sugestión. Por ejemplo, hay muchísimos testimonios de gente afirmando que la han intentado drogar después de coger un folleto por la calle mediante una sustancia que estaba impregnada en ese folleto, pero sabemos que eso es químicamente imposible. Sabemos que en un folleto no se puede impregnar una sustancia que luego se absorba a través de la piel y que produzca siquiera el más leve mareo. En cuarto lugar, los análisis de sustancias respecto a los reportes recientes han dado negativo. Esto es de las pocas cosas útiles que han dicho las autoridades, la verdad. De hecho, los casos de San Fermín los atribuyeron a gamberrismo y asumieron que había gente que se dedicaba a pinchar a las víctimas para joder, sin más, para joder, pero no les estaban inyectando nada porque no había en su organismo ninguna de las sustancias que podrían usarse para la sumisión química. Yo creo que el gamberrismo no debería ser la hipótesis principal, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es que en los últimos casos no había sustancias inyectadas en el organismo de las víctimas. En quinto lugar, algunas sospechas directamente no cuadran con las hipótesis que se tienen. Algunas tienen que ver con lo que comentaba en el primer punto, ¿no? Y con sustancias que tardarían más de 10 segundos en inyectarse, y entonces pues no cuadra con el testimonio. El testimonio dice, noté un leve pinchazo, me giré y no pude ver quién me había pinchado, pues eso directamente es imposible que alguien haya estado inyectando una sustancia que para producir efectos pues tendría que haberse estado inyectando durante más de 10 segundos. Otro ejemplo, aquí se habla de notar inmediatamente un mareo después del pinchazo debido a la posibilidad de que inyecten escopolamina, pero en realidad la escopolamina por vía inyectada tarda 15 minutos en hacer efecto. En sexto lugar, una de las cosas más importantes y relevantes es que todos los testimonios son del tipo noté un pinchazo y luego me mareé. Nadie ha visto al supuesto agresor con la jeringuilla, nadie le ha pillado con las manos en la masa, nadie ha visto a ese tío. Y eso a pesar de que las agresiones se producen en sitios muy concurridos y a veces en sitios muy visibles. Por ejemplo, porque los testimonios hablan de notar pinchazos en el brazo y así. Entonces realmente parece difícil sacar una jeringuilla, pincharle en el brazo a la persona que tienes al lado y luego volver a guardar la jeringuilla antes de que esa persona se gire y te pueda ver y sin que lo vea tampoco ningún testigo de toda la gente que hay alrededor. Y no sé, igual en algún caso en concreto se podría, pero es que siguen apareciendo más y más casos y nunca nadie ve al tío de la jeringuilla pinchar a su víctima. Y entonces eso yo creo que ya comienza a desafiar las probabilidades muy seriamente, ¿no? Como de probable es que agresión tras agresión nadie pueda ver a alguien que saca una jeringuilla, pincha en el brazo a la persona que tiene al lado y la vuelve a guardar. Especialmente si tarda bastante en poner una inyección, como sería si de verdad estuviese suministrando una sustancia. En séptimo lugar, desde el punto de vista de la criminología, intentando pensar como los criminales, pues no parece una táctica muy adecuada, en algunos casos todavía mucho menos que en otros. Por ejemplo, en casos en los que al parecer se ha pinchado a dos chicas del mismo grupo una sustancia que tiene efectos inmediatos y es como, bueno, ¿y cuándo iba a tener oportunidad el agresor de abusar de ellas? Porque parece bastante difícil. Y entonces se arriesgaría a pinchar a dos chicas del mismo grupo una sustancia sin su consentimiento si luego ni siquiera va a tener oportunidad de aprovechar para abusar de ellas, que se supone que es lo que pretende. Pues esto también parece bastante complicado. Y finalmente, en octavo lugar, pues cabe decir que hay otras hipótesis más probables para explicar los testimonios que se están produciendo, tanto el pinchazo como el mareo posterior. El pinchazo puede ser producido por cualquier chapa o imperdible abierto que lleve la persona de al lado o incluso por la picadura de una avispa o semejantes. Sé que suena improbable y suena un poco a coger las cosas con pinzas, pero es que es todavía más improbable la posibilidad de que alguien vaya con una jeringuilla suministrando drogas a las víctimas y nadie la haya visto. Eso es todavía más improbable que pincharse con una chapa un imperdible o que te pique una avispa. El mareo, por otra parte, puede obedecer a muchas razones. Una de las más importantes es la sugestión, como comentaba en el punto 3, pero no solo eso. Sin ir más lejos, el alcohol, hay muchos factores que varían a cómo sienta y yo creo que mucha gente suele subestimarlos.
O sea, creo que mucha gente subestima lo mucho que pueden variar los efectos del alcohol dependiendo de todo tipo de factores. Por ejemplo, la tolerancia que se tiene, lo que se ha comido en las últimas horas, el nivel de azúcar en sangre, lo que se ha dormido la noche anterior, el calor del ambiente, estar pasando por un proceso gripal u otra enfermedad, estar menstruando. Creo que mucha gente asume que es imposible marearse tras tomar un cubata y medio cuando casi siempre aguantas 3 cubatas sin marearte, pero no, no es imposible. A veces de manera imprevista el alcohol puede sentarnos mucho peor que de costumbre. En resumen, estas 8 cosas. Y las 8 cosas combinadas yo creo que nos pintan una imagen global en la que es poco probable que esto esté sucediendo tanto como se dice, ¿no? O sea, por supuesto esto no significa que podamos descartar inmediatamente la posibilidad absoluta de que algo así está pasando, pero sí significa que en la inmensa mayoría de los casos probablemente no se ha producido la agresión que se está describiendo. Tal vez incluso sea una cuestión de porcentajes. Puede que realmente existan casos en los que sí está pasando y que, por ejemplo, de cada 100 casos en los que se sospecha que alguien ha podido inyectar una sustancia a una víctima sin su consentimiento, pues 2 de ellos sean reales y 98 no lo sean. Pero creo que como mínimo podemos estar seguros de que en la gran mayoría de los casos lo más probable es que eso no haya ocurrido. Las víctimas desde luego no creo que estén mintiendo, no ganan nada mintiendo, ¿para qué iba alguien a inventarse eso? Creo que las personas que han reportado estas experiencias realmente creen que ha sucedido eso y que simplemente están malinterpretando la realidad en base a la información de la que disponen y están sacando hipótesis de unos eventos que son las hipótesis las que no son correctas. Seguramente han notado un pinchazo y después se han mareado, no hay motivo para no creer eso. Lo que probablemente no ha pasado es que ese pinchazo implique que alguien les ha suministrado una droga sin su consentimiento para abusar sexualmente de ellas. Eso es lo que es más improbable por las 8 razones que he comentado anteriormente. Pero por supuesto, como no están mintiendo, pues es importante manejar la situación con toda la empatía que se pueda. O sea, una persona en un caso hipotético que no haya ocurrido esto, pero que ella cree que sí ha ocurrido, pues yo creo que lo suyo es tratar el tema con empatía y con comprensión. No porque realmente se habrá llevado un buen susto y habrá tenido una experiencia muy desagradable, aunque no sea cierto que le han inyectado en su organismo una sustancia para abusar de ella. Pero eso, que probablemente cree que sí, y es importante tratar el tema con empatía y escuchar a las víctimas. Pero desde luego también creo que es importante desmentir esto, o sea, si efectivamente se están produciendo muchos casos falsos de estos y se está exagerando hasta crear una leyenda urbana, creo que es importante desmentirla lo antes posible. ¿Y por qué? Pues por 5 razones. Creo que hay 5 razones por las que es importante desmentir esto lo antes posible en caso de que efectivamente sea falso. La primera es que se alimenta el miedo a que las mujeres salgan a la calle, a que disfruten del ocio. Supongo que hay gente bastante interesada en esto, en limitar la libertad y la autonomía de las mujeres, sí. La segunda es que se aprovecha para difundir bulos y criminalizar a personas inocentes. Bueno, yo estoy seguro de que el 99% de la gente que ha difundido esta información sobre los pinchazos como supuesto método de agresión tenía la mejor de las intenciones, que es alertar a posibles víctimas y así evitar más casos. Pero por supuesto que hay gente que está aprovechando para esparcir su mierda todo lo que puede. O sea, he visto a gente asegurar que en todos estos casos los agresores son marroquíes porque las drogas que se utilizan para esto vienen de Marruecos. Cosa que es absolutamente falsa y ni siquiera hay una base remotamente real para afirmar nada al menos parecido. Es que ni eso, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero bueno, ellos lo sueltan y hay gente que se lo cree y todo. Hay gente que se lo cree porque está deseando que le den excusas para odiar a la gente africana, porque decir que les odia solo por su color de piel está mal visto hoy en día, así que están deseando cualquier excusa. Como digo, creo que la mayor parte de la gente que ha difundido algo sobre los pinchazos no tenía intención de criminalizar a nadie injustamente, pero siempre hay gente de mierda aprovechando cualquier bulo para añadir otro. En tercer lugar, creo que se quita el foco de donde debe estar, que es en el agresor, porque se pone el foco en metodologías improbables y al hacerlo se quita el foco del agresor y se baja la guardia ante las metodologías por las que realmente se producen agresiones de sumisión química. Y es que lo único que tienen en común todas las agresiones sexuales es que tienen un agresor. Eso es fijo. Así que ahí es donde debe estar el foco, eso es lo que hay que combatir.
Es importante remarcar, por ejemplo, que la mayoría de agresiones por sumisión química consisten en un agresor aprovechándose de una víctima que se ha emborrachado. Si se incita a la gente a creer que sumisión química es que te inyecten una sustancia sin tu consentimiento, pues ¿cómo se va a poder estar alerta ante las agresiones reales y más abundantes? En cuarto lugar, se podría estar sugestionando a personas que se llevarán un buen susto y pasarán una experiencia desagradable por falsas creencias cuando podría ser evitable. Esto tiene que ver con la posibilidad comentada antes de que al menos en algunos casos la sensación de mareo y aturdimiento que vienen después del pinchazo sean fruto de una sugestión por creer que un agresor ficticio ha inyectado drogas en el organismo de la víctima. Claro, esta experiencia podría haber sido totalmente evitable si no se hubiera exagerado el peligro de que esto pasara, si no se hubiera hecho creer a la víctima que era probable que notara eso después de un pinchazo. Así pues, se estarían produciendo experiencias realmente desagradables que podrían ser evitables. Y en quinto lugar, se podría estar animando a agresores a cometer crímenes así al creer que es más viable y fácil de hacer de lo que realmente es, lo que podría traer consecuencias realmente peligrosas como infecciones o, en el peor de los casos, sobredosis. Esto tampoco lo podemos rechazar, la idea de que un agresor en potencia haya leído estas noticias que se están extendiendo y diga qué buena idea!, y se ponga a intentarlo. Es más, quizá incluso alguno de los supuestos casos reportados ya ha sido alguien que se ha animado al ver las noticias, y probablemente no conseguirá someter químicamente a la víctima de la forma que le espera, ya que, como comentaba antes, es dificilísimo de conseguir, ¿no? Requiere conocimientos médicos y habría que tener la aguja clavada en la piel durante varios segundos, pero intentarlo lo puede intentar, y eso puede tener consecuencias. No solo el pinchazo en sí mismo, también podría transmitir VIH o hepatitis, por ejemplo, si reutiliza la aguja, o alguna otra infección. En el peor de los casos, incluso podría ser que un agresor se animase a intentar este método, calculase mal la dosis y matase por sobredosis a su víctima. Esto creo que puede ser bastante peligroso, vamos. En resumen, esto. Tenemos 8 razones por las que es muy improbable que haya agresiones pinchando con una jeringuilla a sus víctimas para inyectarles una sustancia que hará que sea fácil abusar de ellas, y tenemos 5 razones por las que conviene remarcar lo improbable que es y conviene que todo el mundo sepa que es muy improbable. Si estáis de acuerdo, pues yo creo que es oportuno difundir esta información para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. La pondré también en texto, en mi blog, por si alguien prefiriera el texto al vídeo, y la pondré en imágenes y así, pero bueno, eso, que yo creo que es oportuno difundirla. No tenéis por qué difundir este vídeo en concreto, si yo os caigo mal y no queréis que gane visualizaciones, pues me parece muy respetable, pero sí creo que sería útil para la sociedad difundir la información que se da en este vídeo. Pero bueno, eso, sin más. Yo hasta aquí llego, yo esto es lo que creo y esto es lo que creo útil. Y bueno, eso, como siempre digo, pues haced lo que queráis. Ahí lo dejo.